¿Cómo están? ¡Feliz Año Nuevo! Yo recién los veo. Quiero confesarles que mi resolución de Año Nuevo es hablar más lento. Para tratar de mejorar y que la gente me entienda mejor. Sobre todo mis amigos que no tienen el español como primer idioma. Me han contado que a veces cuando yo predico les cuesta un poco entender lo que estoy diciendo. Con amor les pido disculpas. Así que voy a tratar de hablar más lento. Es bueno verlos, es bueno estar aquí. Ya estamos entrando a la segunda semana de nuestra serie sobre Jonás. Pasen adelante si quieren. Todavía hay bastante sitio por aquí. No tengan miedo. Nadie les va a preguntar nada. Pasen nomás, siéntense. Todo está bien. Muy bien, ya. Ahora que ya se sentaron, examen oral sobre la prédica de la semana pasada. Estamos en esta serie sobre el libro de Jonás, cuando la gracia supera la razón. Así le hemos titulado, y es una serie basada, como decimos, en el libro de Jonás, que es un libro que contiene dos grandes temas, ¿no? El libro de Jonás contiene dos grandes temas, ¿no? El primero es el ser humano huyendo de Dios, ejemplificado en la reacción de Jonás, y Dios persiguiendo al ser humano, ¿no? Que tiene que ver con la actitud que Dios tiene y particularmente la manera en que la gracia de Dios opera incluso en medio de nuestra rebeldía. Y la semana pasada Julio compartió sobre el primer capítulo de Jonás. Para los que no estuvieron aquí o para los que quizás no han leído el libro de Jonás, es una historia bastante conocida. Jonás era pertenecía al pueblo de Israel, era un hebreo, él conocía a Dios, era una persona notable, notoria, era una persona de cierta reputación, y él recibe de parte de Dios un encargo de ir a predicar a Nínive. Nínive en esa época era la capital del imperio asirio, una ciudad sumamente poderosa y conocida mundialmente por su crueldad. Era una ciudad muy, muy dada a la conquista militar y la manera en que utilizaba su poder militar para imponerse sobre unas naciones era famosa, ¿no? Los asirios eran famosos por hacer marchar a los sobrevivientes de los pueblos que conquistaban con las cabezas decapitadas de sus familiares para luego venderlos a la esclavitud. Eran famosos por quemar adolescentes, entre otras cosas que no es necesario mencionar, pero que ilustran por qué es que esta ciudad era tan temida, ¿no? Y la reacción de Jonás cuando Dios le dice: quiero que vayas a la ciudad de Nínive a predicar, a decirles que su maldad ha llegado a mi presencia y a decirles que deben arrepentirse de su pecado, la reacción de Jonás es hacer completamente lo contrario, ¿no? La Biblia dice que él desciende a Jope, toma un barco y se va en dirección a Tarsis. Nadie tiene la menor idea realmente dónde queda Tarsis, es un dato que se ha perdido en la historia, pero sí sabemos dónde está Nínive. Nínive está en lo que hoy día es la ciudad de Mosul, en el norte de Irak. Y ahí no se llega por barco, claramente, ¿no? Es simplemente cuestión de cruzar el desierto. Entonces, cuando la Biblia nos dice que Jonás se subió a un barco y se fue a Tarsis, nos está diciendo que literalmente se fue completamente en la otra dirección. Y Julio nos contaba la semana pasada que si algo nos enseña la historia de Jonás en el capítulo 1, y el capítulo 1 termina con Jonás descendiendo al bote, se pone a dormir en el bote y empieza una gran tormenta, y en medio de la gran tormenta los marineros que estaban maniobrando el bote donde Jonás estaba empiezan a atemorizarse mucho porque piensan que se van a hundir, y tarde o temprano despiertan a Jonás, le piden que ayude. Al final, como no saben cómo calmar la tormenta, concluyen que Dios debe estar enojado con alguien en el barco, echan suertes, la suerte cae sobre Jonás. Los marineros discuten un poco con él y dicen: bueno, ¿qué has hecho para enojar a tu Dios? Se muestran reticentes a hacerle daño a Jonás, pero Jonás les insiste que él es el problema y que por favor lo arrojen al agua. Y los marineros arrojan a Jonás al agua, y todo termina en el versículo 17, que dice, como vimos, que el Señor dispuso un gran pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre, ¿no? Y nos decía Julio que si algo nos ilustra el capítulo 1 es cómo huir de Dios es inútil. ¿Dónde acabó Jonás por tratar de huir de Dios, verdad?
Jonás intentó huir físicamente de Dios y fracasó. Y de la misma manera, cuando nosotros tratamos de huir espiritualmente de Dios, nos ocurre lo mismo. Muchas veces lo intentamos y queremos comportarnos como fugitivos, igual que Jonás, y terminamos en el vientre de un gran pez. Sino literalmente, simbólicamente, ¿no? Y lo otro que nos comentaba Julio la semana pasada es que el primer capítulo de Jonás nos enseña cómo la gracia de Dios es incontenible, ¿no? Cómo la gracia de Dios se derrama en todo momento, ¿no? Se derrama no solamente sobre la misma Nínive, a quien Dios envía a alguien para predicar arrepentimiento porque no quiere destruir a Nínive, incluso en medio de la maldad de Nínive, se derrama sobre los marineros, ¿no? Que a pesar de no conocer a Dios se muestran temerosos de Él, quieren saber quién lo ha ofendido, cómo poder reparar lo que se ha hecho, y también se muestran reticentes a matar a Jonás, ¿no? Y finalmente se derrama sobre el mismo Jonás en la forma del gran pez, que al final es quien se lo traga. Y eso pues, como que tiene de gracia que me traiga un gran pez. Si el gran pez, mucha gente omite darse cuenta de esto, pero si el gran pez, que obviamente no era un pez normal, porque dentro de un pez normal no puedes vivir 3 días, si eso no hubiera pasado, Jonás se hubiera ahogado. Que era probablemente lo que Jonás quería cuando le dijo a los marineros que quería que lo tiren por la borda, ¿no? Y concluyó Julio diciéndonos que Jesús es la máxima expresión de ese llamado incomprensible de Dios y de esa gracia incontenible e irresistible de Dios. Ahí nos dejó Julio y ahí empezamos hoy, ¿no? En Jonás 1:17. En el vientre del gran pez. Y por eso hemos titulado a la prédica de hoy, Gracia en el vientre de la muerte. ¿Cómo es eso, gracia en el vientre de la muerte? Bueno, es que el gran pez en esta historia representa 2 cosas. Hay 2 cosas que simboliza el gran pez en esta historia. La primera es la misericordia de Dios. Y eso tiene que ver con lo que les acabo de decir. Si Dios no envía este gran pez a tragarse a Jonás, Jonás se ahoga. Y si Jonás se hubiera ahogado, hubiera sido hasta cierto punto justo. A Jonás se le dio un recado, Jonás desobedeció a Dios de forma grave y muy insolente, la verdad, porque la idea de que vas a huir, creo que incluso ciertamente a todos nosotros, incluso si no sabes mucho sobre Dios, si no sabes mucho sobre la Biblia, no necesitas conocer mucho para darte cuenta de que la idea de que te vas a esconder físicamente de Dios no tiene sentido, ¿no? Entonces es casi que insultar a Dios pretender que vas a hacer eso. Pero eso no es lo que ocurre. Dios decide salvar la vida de Jonás, ¿no? En la forma de este gran pez, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño, iba a la escuela dominical, una de las cosas que daba curiosidad era, bueno, pero ¿qué pez se tragó a Jonás, no? Se lo tragó una ballena azul. Se lo tragó un leviatán, ¿no? Que es este animal, esta bestia marina mitológica de la que habla el libro de Job. La Biblia no nos lo dice. La Biblia habla simplemente, literalmente de eso, de un gran pez. Pero lo que sabemos es que Jonás pudo sobrevivir allí y sobrevivir relativamente ileso. Entonces, de esa manera el gran pez es una muestra de la misericordia de Dios, que en medio de las grandes dificultades y las consecuencias de nuestro pecado nos salva, ¿no? Pero lo segundo que simboliza el gran pez, y por eso elegí el título, es la muerte. Es irónico porque hasta suena un poco contrapuesto, ¿no? Hasta es un contraste, que por un lado sea la misericordia de Dios y por el otro simbolice la muerte. ¿Por qué digo que simboliza la muerte? Bueno, si ustedes siguen un poco la lógica de la historia, van a ver que el libro nos dice que Jonás está continuamente descendiendo. Primero nos dice que Jonás, para escapar de Dios, desciende a Jope, que es un puerto. Luego nos dice que desciende del muelle al barco. Y luego nos dice que estando en el barco, desciende dentro del barco, hacia el fondo del casco, hacia las partes donde están las literas, en un claro intento de esconderse de la tripulación y de lo que estaba ocurriendo, y probablemente del mismo Dios, ¿no? Y finalmente, cuando es arrojado del barco, desciende a las profundidades del mar. Y a eso se refiere Jonás cuando habla. Cuando en el versículo 3 dice, a lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Jonás desciende, desciende y desciende. ¿Y desciende hasta qué punto? Desciende hasta el vientre de este gran pez.
¿Y por qué decimos que el gran pez simboliza la muerte? Porque el gran pez es la consecuencia última, definitiva, irreversible de la desobediencia de Jonás. Jonás ha desobedecido y se ha entercado en desobedecer a Dios y ha llegado al punto ya donde él mismo ya no puede hacer nada para resolver su situación desesperada. No hay nada que él pueda hacer para escapar del lugar donde está. Está en el fondo del mar, en el vientre de un gran pez, vamos a decir mágico por así decirlo. Y no hay nada que él pueda hacer para salvarse, ¿no? Por consecuencia de su desobediencia. En otras palabras, de su pecado. Ahora, ¿cuál es la consecuencia última, definitiva e irrevertible de nuestro pecado? Si nosotros pecamos e insistimos en pecar, ¿cuál es la consecuencia última, definitiva e irrevertible? Nuestra propia muerte. Nuestra propia muerte. La Biblia dice que el pecado es muerte. Cuando hablo de muerte, no estoy hablando solamente de muerte en el sentido espiritual, metafórico. Hablo de muerte, muerte. Cajón, tumba, descomposición. La Biblia hace una conexión directa entre el pecado y la muerte. La muerte es consecuencia del pecado. Dios no creó la muerte. Cuando Dios creó el universo y nos creó a nosotros, cuando creó en el relato en Génesis 1, no existe la muerte. La muerte ingresa a la creación por el pecado. Entonces, la misericordia de Dios, pero también la muerte, ¿no? Ahora, si ustedes leen con cuidado y conocen un poco de la historia de Jesús en el Nuevo Testamento, conocen lo básico de la historia de Jesús en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo básico, no? Jesús viene, pasa un tiempo con nosotros, luego muere, ¿y a los cuántos días resucita? 3, ¿no es cierto? Todo el mundo sabe eso, todo el mundo en el Perú, o casi todo el mundo conoce eso. Jesús es crucificado, muere, pasa 3 días en una tumba y resucita. ¿No notan un parecido? ¿Cuánto tiempo está Jonás en el vientre del gran pez? ¿Y qué dice? ¿Qué dice Jonás 2, versículo 10, cuando termina Jonás de orar? La Biblia dice que el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme, que Jonás volvió al mundo terrenal. Hay claramente un paralelo entre la historia de Jonás y la historia de Jesús. Es uno de muchos guiños proféticos que hay en el Antiguo Testamento al ministerio de Jesús. Y cuando lees el Antiguo Testamento ya conociendo el Nuevo Testamento, ya conociendo la historia de Jesús, los detectas y es una experiencia muy bonita, ¿no? De leer en cada historia cómo Dios siempre estaba apuntando a ese momento redentor, ¿no? A ese eje de toda la historia. Es más, estaba leyendo un muy buen libro de Tim Keller que nos pasó Wilder. Gracias, Wilder, por el dato. Y él mencionaba algo que nunca había leído, que me llamó mucho la atención, que muchos estudiosos dicen que en el libro de Jonás, Jonás hace los 2 papeles de la historia del hijo pródigo. Hace del hijo pródigo en los primeros 2 capítulos y luego, eso ya lo verán después, hace del hermano mayor. Otro guiño profético, ¿no? Otra conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Es importante cuando estudiamos un libro del Antiguo Testamento buscar esas conexiones con Jesús. Porque todo en el Antiguo Testamento apunta a la cruz, apunta a Cristo, apunta a su salvación, apunta a nuestra redención y a su gracia, ¿no? Y creo que solo podemos apreciar el Antiguo Testamento en toda su riqueza si tenemos eso muy presente. Pero ok, ¿qué encontramos más allá de todo esto que hemos dicho en el capítulo 2 sobre Jonás? ¿Qué es lo más relevante para nosotros de esta historia? Jonás está en el vientre de un gran pez, hace esta larga oración, muy poética, melodramática si quieren. Creo que refleja mucho la oración que hace, el momento que está viviendo, la condición en la que está. Y creo que lo que describe es un punto de quiebre. Jonás llega a un punto de quiebre. Ha llegado a un momento donde ya no puede persistir en su desobediencia. Y es en esta larga oración que él hace, donde finalmente él reconoce, empieza describiendo su angustia.
y su necesidad de auxilio. Pero llega un momento al final de estos 8 o 9 versículos donde él dice: yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Voy a cumplir las promesas que te hice, entre ellas la promesa de obedecerte. La salvación viene del Señor. Y es cuando cierra eso, cuando él reconoce esto, que Dios dispone que el gran pez vomite a Jonás a tierra libre. Es solo cuando Jonás comprende su propio estado espiritual que puede tener acceso a la gracia salvadora de Cristo. Es solo cuando Jonás es confrontado con su condición que la gracia salvadora de Dios irrumpe en el cuadro. Y creo que hay 3 lecciones clave. Yo siempre divido todas las prédicas en 3. Es algo que aprendí desde niño, pero para mí es muy didáctico. Y hay 3 lecciones clave, creo, en estos versículos sobre los que quisiera reflexionar hoy, que tienen que ver con este punto de quiebre y cómo este punto de quiebre en la vida de Jonás es realmente una lección para nosotros sobre la gracia de Dios y sobre cómo operar bajo la gracia de Dios, ¿no? Y el primer punto es que la historia de Jonás en este capítulo 2 ilustra cuán desesperada es nuestra necesidad de gracia. Es un buen recordatorio de hasta qué punto necesitamos la gracia de Dios. El versículo 2 en adelante, el versículo 2 y 3. Perdón, estoy viendo la hoja equivocada. Versículo 2 y 3 y parte del 6. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde lo profundo de los dominios de la muerte pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían. Todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Pero tú, Señor Dios mío, rescataste mi vida de la fosa. 2 partes aquí, ¿no? Primero, reconocer la desesperanza y la impotencia de su situación. Y luego reconocer que Dios y solo Dios puede rescatarlo de ahí. Hay algo que J.I. Packer, que es un conocido académico cristiano, llama el desierto moral de la humanidad. Y básicamente eso es todos los seres humanos, en el fondo, somos pecadores. Y como somos pecadores, no hay nada que tenga capacidad de salvarnos que esté en nosotros mismos. Nuestro pecado nos ha corrompido totalmente. Y no hay nada que sea intrínsecamente bueno en nosotros que no venga de Dios. Y este es un mensaje que es difícil de escuchar para nuestra cultura. Porque es completamente contradictorio a lo que vemos en la cultura y en el entorno que nos rodea. Más bien nuestra cultura nos dice, por lo menos en este tiempo, que nuestro problema no es nuestro pecado, nuestro problema no es la maldad que hay en nosotros. Nuestro problema no es que desobedecemos a Dios y no queremos estar con Él. No, nuestro problema es que nos falta autoestima. Nos falta autoestima, vivimos con demasiada vergüenza, vivimos con demasiada culpa, vivimos tratando de satisfacer estándares socialmente construidos de lo que es bueno y lo que es malo, cuando en realidad deberíamos preocuparnos por nosotros mismos y nosotros llegar a nuestra propia determinación de lo que es bueno y es malo. Ahora, dentro de todo esto, hay ciertas cosas que cuando las examinas a la luz de la palabra tienen cierto sentido. La Biblia no desea que tú vivas todo el día pensando en lo culpable que te sientes. De eso, la gracia de Dios se trata totalmente de lo contrario eso. Y es verdad que es importante tener una buena autoestima. El tema es dónde está basada esa autoestima, no que la tengas o no, ¿no? Pero el mensaje de fondo sí colisiona con la fe cristiana. La fe cristiana tiene una opinión pobre del ser humano. La fe cristiana tiene una opinión de nuestro comportamiento y de nuestra conducta que es poco halagadora. Y es difícil aceptar esa idea en nuestra cultura. Nuestra cultura nos dice lo contrario. Y es más difícil, para ser totalmente francos, aceptarla en uno de los distritos más bonitos y más ricos de la ciudad más importante de un país.
Es más fácil digerir esta idea si escuchas el Evangelio en prisión. Es más difícil cuando lo escuchas desde una posición de privilegio. Pero no porque sea más difícil, deja de ser cierto. Otro elemento es lo que también J.I. Packer llamó nuestra impotencia espiritual. ¿Qué significa eso? Que no solamente somos malos, sino que no hay nada que podamos hacer al respecto. No nos podemos salvar a nosotros mismos. Lo que también colisiona con la idea de nuestra cultura de que nuestra labor es buscar ser mejores, esforzarnos por mejorar, esforzarnos por crecer como personas, esforzarnos por realizarnos profesionalmente. ¿Hay algo de malo en esforzarse? No. Pero hay un problema con creer que en base a tu esfuerzo vas a lograr mejorar tu condición espiritual. La Biblia enseña totalmente lo contrario. La Biblia enseña que la única manera realmente de poder cambiar tu condición espiritual, la única manera genuina de mejorar, si se quiere, y sobre todo la única manera de ser salvado de tu propio pecado es a través de aceptar tu condición y recibir la gracia salvadora que Dios ha derramado. Dejar que sea la gracia de Dios la que te transforme y no estar tú tratando de mejorarte a ti mismo en una tarea que al final es inútil, porque tú no tienes simplemente los recursos necesarios para rescatarte tu propia situación. Y eso es lo que Jonás experimenta. Esta idea tan moderna, tan sofisticada en nuestros tiempos sobre quiénes somos y cómo deberíamos comportarnos y de dónde viene nuestra ética y de dónde deberían venir nuestras motivaciones y la manera en que interactuamos en la sociedad, no es tan moderna como creemos, porque la gente en el tiempo de Jonás pensaba muy similar. ¿Cuál es realmente el problema de Jonás? El problema de Jonás es que él ha creído toda su vida que él es un buen judío, él tiene que seguir la ley y obviamente Dios le va a dar al pueblo de Israel la victoria sobre todas estas terribles naciones paganas a su alrededor. Y ellos son un pueblo superior a estas naciones paganas. Entonces, cuando Dios rompe su esquema diciéndoles, yo no quiero destruir a las naciones paganas a tu alrededor, más bien lo que quiero es que vayas y prediques y les digas que se arrepientan para que su conducta mejore, entonces la reacción de Jonás es, no, así no es, Señor. Ese no es el trato. Y es solo en el vientre del pez que se da cuenta que tú no le pones la agenda a Dios. Entonces, el primer punto es que la historia de Jonás ilustra cuán desesperada es nuestra necesidad de gracia. Él necesitaba desesperadamente gracia y no se daba cuenta. Y tiene que llegar a este punto de quiebre en el vientre de la misma muerte para darse cuenta finalmente de cuánto necesita él mismo, incluso él mismo, judío, orgulloso, de buena posición, que conoce las Escrituras, que conoce sobre Dios. Él mismo, a pesar de todas estas características que superficialmente parecen mostrar buena condición espiritual, él también tiene una necesidad desesperante, desoladora, inmensa de gracia. De la misma manera en que nosotros, gente del siglo XXI, más educada que cualquier otra generación en la historia, con buena educación, que quizás habla más de un idioma, tiene buenos medios, tiene una buena familia, se porta bien, paga sus impuestos, cumple la ley, también, a pesar de todo eso, nosotros también tenemos una necesidad enorme de gracia, desesperada de gracia. Punto número 2. Es a través de la oración que la gracia de Dios empieza a transformar a Jonás y en particular el corazón de Jonás. El versículo 7 dice, al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor. Mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Quiero ver cómo voy de tiempo ya. Cumpliré las promesas que te hice, la salvación viene del Señor. Y entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme.
bueno fuera que todo lo que necesita ocurrir sea estar en el vientre de la muerte. Porque todos vamos a estar en el vientre de la muerte tarde o temprano, o por lo menos nos vamos a sentir así. Si yo le pregunto a ustedes, ¿en algún momento han sentido que la vida se les sale de control simplemente, que todo te pasa al mismo tiempo, no? Si les pregunto eso, todo el mundo levanta la mano, o prácticamente todo el mundo, y si alguien no levanta la mano es porque es muy joven, tranquilo, ahorita viene. Todos. Así es la vida. Tarde o temprano todo sale mal, tarde o temprano te quiebras simplemente, ¿o no? Así es parte de la vida. Y bueno, fuera que eso sea suficiente. Porque entonces todos tarde o temprano seríamos transformados por la gracia de Dios. El problema es que no todo el mundo, amén, sí. El problema es que no todo el mundo en medio de esa tormenta tiene la reacción que Jonás tiene. La Biblia dice que Jonás comienza a orar. Jonás busca a Dios. Tiene una ventaja Jonás, es lo que le han enseñado toda su vida. Hay gente que nunca ha escuchado este mensaje. Hay gente que ha crecido en un lugar donde Dios es una figura muy remota, muy distante, no tiene costumbre de orar, ese no es su instinto en un momento de dificultad y tiene que aprender esto. Pero Jonás no está en esa posición. Entonces para Jonás es más fácil. Puede ser. Pero la gracia de Dios está abierta para todos. Para el que le enseñaron estas cosas de chiquito en su casa y para el que no. Y hay un tema adicional. Si bien Jonás conoce estas cosas y empieza a orar, si ustedes leen su oración, le toma tiempo a Jonás, incluso en su oración, llegar al punto donde él dice que realmente la salvación viene del Señor. Al principio, miren cómo comienza. Jonás comienza diciendo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde lo profundo de los dominios de la muerte pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me has arrojado, al corazón mismo de los mares, donde las corrientes se envuelven y todas tus ondas y tus olas pasan sobre mí. O sea, primero hay como que su quejita, ¿no? Como su: Señor, tengo un pez, Señor. O sea, primero hay... No es inmediato. Y Jonás conoce que lo que ha hecho está mal. Uno esperaría que haya un poquito más de, quizás de contrición, ¿no? De entrada. Porque tú sabes por qué estás acá, flaco. O sea, no es un misterio, ¿no? Tú no has hecho caso. Lo sabes. Acabas de confesar frente a los otros marineros que hay razón, ¿no? Pero se demora. Se demora igual. Hasta que llega a ese versículo donde él reconoce que la salvación viene del Señor. Y cuando eso ocurre, cuando finalmente acepta eso, es que él es arrojado a tierra firme. La realidad es que la gracia de Dios no puede empezar a transformarnos si no reaccionamos como Jonás. Puede estar ahí y es incontenible, pero si no buscamos a Dios, ya no es culpa de él. Jonás tiene un momento donde él se quiebra, donde él se da cuenta de que a pesar de que ha crecido escuchando sobre Dios, de que conoce las Escrituras, porque obviamente conoce las Escrituras, su corazón tiene una falla. Hay un defecto fundamental en su carácter que no se ha hecho evidente hasta ahora. Dije hace un rato que Jonás tenía la ventaja de haber crecido y escuchado todas estas cosas, ¿no? Y es verdad. Yo crecí en la iglesia también. Como yo crecí en la iglesia, mis papás eran cristianos y fue a la escuela dominical de chiquito y luego al grupo adolescentes y al de jóvenes y bla, bla, bla. Soy perfectamente consciente de que tengo, de alguna manera, conozco, me oriento un poco dentro del mundo de la Biblia y de la iglesia, ¿no? De una manera en que la gente que no creció en ese ambiente y para la cual
todo esto es nuevo para ellos, lo encuentran más difícil. Aunque tengo que ser sincero que a veces tengo, voy a decir sana envidia porque no encuentro la palabra mejor, por ese primer amor que la gente que no supo nada del Señor encuentra cuando finalmente encuentra el Señor, ¿no? Pero así como hay ventajas en crecer en la iglesia, yo les digo que a veces crecer en la iglesia disfraza tu condición espiritual. La disfraza. Porque tú te aculturas a la iglesia. Te aculturas esta idea de la Biblia y los domingos y el pastor y la música y te acostumbras, ¿no? Adquieres las formas, el lenguaje, las rutinas, las costumbres propias y las empiezas a hacer mecánicamente. Y tus papás son cristianos y tus amigos son cristianos y van a la iglesia y por ahí te casas con alguien que es cristiano. Y simplemente cumples las rutinas, pero puede pasar que tu problema es que a pesar de todo eso, tú nunca te hayas estrellado con la realidad de tu propia condición espiritual. Y tú nunca hayas aceptado lo que Jonás solo estuvo dispuesto a aceptar en el vientre de ese gran pez, que es, wow, yo tengo una necesidad desesperada de gracia. Y tengo una necesidad desesperada de gracia porque mi corazón es un desierto moral y porque soy espiritualmente impotente, porque no hay nada que pueda hacer para arreglarlo. Y necesitas tener esa confrontación para que la gracia empiece a transformar tu corazón. Si no, no se puede. Yo ya voy a cumplir 40 años, todavía, pero estoy acercando. Les voy a decir algo que hasta puede sonar controversial. Si tú creces en la iglesia, al punto tal que tú simplemente cumples las costumbres y las rutinas típicas de ser cristiano, y eso termina siendo un disfraz, una fachada, una manera incluso de engañarte a ti mismo, de que no has aceptado tu condición espiritual, sabes que quizás seas mejor incluso que confrontes el hecho de que quizás tú no creas en estas cosas. Por más que hayas estado aquí, que hayas venido, ¿no? Y que quizás sigues viniendo a la iglesia simplemente porque ya es hasta inconveniente. Porque tu cónyuge es cristiano, tus amigos, tus papás, mucho problema decir que en realidad yo no creo en estas cosas. En realidad no creo, no estoy seguro. No me convence esto de que mi corazón es un desierto moral o de que necesito gracia. Es mejor que aceptes esa idea sobre ti y se la presentes al Señor en lugar de querer tener una relación con Dios basada en una mentira. Dios te pide que le abras tu corazón con lo que hay ahí. Nunca te ha pedido que tu corazón sea lindo cuando lo abras. Es lo que Jonás tuvo que pasar y es lo que todos tenemos que pasar. Todos tenemos que empezar esa oración que Jonás empezó para que la gracia de Dios pueda transformar nuestro corazón. Y el tercer punto es que Jonás es salvado. Jonás es salvado del vientre del gran pez de la misma manera en que al aceptar nuestro desierto moral, nuestra impotencia espiritual, la gracia de Dios nos salva, pero su corazón sigue necesitando ser transformado, incluso después de todo este episodio. En el versículo 8, Jonás dice, los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Y uno lee este versículo en medio del texto y dice, ¿por qué el cambio de tono? O sea, empezaste con este tono todo, qué terrible todo lo que me ha pasado, Señor. Mira mi terrible situación, sálvame. Pero ahora te fuiste pero hay otros que siguen ídolos vanos y te abandonan, pero yo no, Señor, por si acaso. Es muy sutil aquí en el capítulo 2 este problema en el corazón de Jonás que no se va a resolver ahora. Este problema más sutil se va a hacer más manifiesto, más evidente en el capítulo 4 y Julio va a hablar de eso en un par de semanas. Pero ya empezamos a ver aquí una gran verdad que es que no porque tengas un momento de quebrantamiento con Dios, no porque llegues a ese punto de quiebre en el vientre del pez y la gracia te empieza a transformar, el trabajo está terminado. A veces queremos ver la vida cristiana como si fuera un cuento. ¿Se acuerdan cuando iban al colegio y le dicen cuántas partes tiene un cuento? 3. ¿Cuántas partes tiene una serie de Netflix? 3, ¿no? Inicio, nudo, desenlace, ¿no? Entonces tu historia comienza, tienes un montón de problemas, conoces a Dios y vives feliz para siempre. No funciona así.
No es así. Y la historia de Jonás no es tampoco una historia de Jonás se portó mal, se lo tragó un pez, se dio cuenta que estaba portándose mal, se portó bien, el pez lo botó, Dios hizo milagros. Qué linda la historia de Jonás. Esa no fue la historia completa de Jonás. Dios tiene que seguir transformando su corazón y tiene que seguir trabajando y más pecados van a salir en su vida y lo vamos a ver más adelante. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Estaba acordando hace unos días de algo que me pasó cuando yo tenía 20 o 21 años, o sea, hace muy poquito. Me acuerdo, yo estaba saliendo de la casa de un amigo, no me acuerdo, de Monterrico, creo, uno de esos lugares, de esas urbanizaciones que son grandes y ahí tienes que caminar un montón. Era chibolo, no. Y era tarde, eran como la 1 de la mañana, creo, quería volver a mi casa. En esa época yo vivía todavía con mis padres y mis padres vivían en una casa en un barrio de La Molina, de esos que son lejos, ¿no? Y nadie nunca quiere ir. Y estaba buscando un taxi y ya estaba acostumbrado a esto, ¿no? Los taxis no, muy lejos, no me querían llevar. Vino uno, no me quiso llevar. Vino otro, no me quiso llevar. Hasta que se apareció un tercero y yo estaba perdiendo la paciencia. Hasta que se apareció un tercero y este tercero era una persona que tendría unos 50 años. Todavía me acuerdo su cara. Y se paró y le dije a dónde iba. Y me dijo de forma un poco brusca, no, para ahí no voy, ¿no? Y se empezó a ir, ¿no? Y yo ya estaba impaciente, quería llegar a mi casa, estaba cansado, era joven. Y le grité mientras iba, por eso no consigues trabajo, porque no quieres trabajar, porque eres un ocioso, porque no quieres ir. Y el carro se frenó de golpe. Y la persona se bajó. Pero no es lo que están pensando, no se bajó la persona súper molesta. Se bajó el señor y estaba llorando. Y yo vi la indignación en su cara. Y me di cuenta de que había tocado fibra, ¿no? Me encantaría decirles que le pedí disculpas, pero yo les he dicho desde este púlpito que yo puedo ser muy arrogante. Que he tenido esa lucha toda mi vida, ¿no? Y como en esa época encima era joven y maduro, ¿y qué más? Y no me acuerdo qué tonterías le dije, y al final el señor ya quebrado se subió en su carro y se fue, y yo conseguí otro taxi, llegué a mi casa. ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque yo ese día estaba saliendo de una reunión de tutores de grupo de jóvenes, y al día siguiente fue a la iglesia a cantar, y nunca pedí disculpas, y nunca sentí la necesidad en ese tiempo de decirle al Señor, qué cosa tan estúpida y cruel hice, por egoísmo, por ser un niño engreído que quería llegar temprano a su casa, para dormir, porque era un joven sin mayores responsabilidades. No había ninguna razón por la cual estaba urgido de volver a mi casa más que tengo sueño. Y me tomó un tiempo vergonzosamente largo darme cuenta de que lo que había hecho era cruel. Y me encantaría decirles que nunca más he hecho algo así en mi vida. Pero si ustedes me siguen en Twitter, ya voy a cortar mi cuenta. No, creo que nunca algo tan burdo, pero mi punto es, yo le he entregado mi vida al Señor, yo he aceptado mi desierto moral, yo he aceptado mi impotencia espiritual, pero la gracia de Dios todavía no me transforma a tal punto, al punto que yo quisiera, al punto donde no respondo a provocaciones, donde de vez en cuando no tengo una reacción tonta y engreída, como la que tuve hoy en mi casa con mi esposa preparando la maleta de los chicos. Eso ya viene después. Necesitamos todos entender que no porque hayamos sido salvados significa que nuestro corazón no necesita seguir siendo transformado por la gracia. Tarde o temprano volvemos al vientre del pez. Tarde o temprano tenemos otro punto de quiebre. Tarde o temprano, nos vemos confrontados con nuestra necesidad de decirle al Señor, yo no puedo arreglarme a mí mismo. Necesito que tu gracia me transforme en lo que tú quieres que yo sea. Que dicho sea de paso es
lo que yo quiero ser. Hay una reflexión final que leí en el libro de Tim Keller, que pedí que la pongan ahí está, ¿no? Que la gracia de Dios se vuelve maravillosa, infinitamente consoladora, hermosa y nos llena de humildad, solo cuando creemos, aceptamos y recordamos plenamente estas tres verdades fundamentales. Que no merecemos nada más que la condenación, que somos completamente incapaces de salvarnos a nosotros mismos y que Dios nos ha salvado, a pesar de nuestro pecado, a un costo infinito para sí mismo. Pareció muy concreto y muy completo. Y es con lo que lo quería dejar. Al final, la historia de Jonás en el vientre del pez es una historia de gracia. Que Dios nos conceda que la historia de nuestra propia vida sea también una historia de su gracia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu gracia, Señor. Por tu gracia que salva, Padre. Que en el medio de nuestros errores y nuestro pecado y nuestras fallas, tú envías un gran pez para que no nos ahoguemos. Para que no muramos en nuestro pecado. Te damos gracias por esa cruz donde tú, Señor, derramaste tu sangre. Donde Jesús dio su vida en lugar de la nuestra para poder resolver finalmente este problema de nuestro propio desierto moral. Y te damos gracias por cómo Jesús es un ejemplo todos los días para nosotros. Cómo su gracia, Señor, continúa transformando nuestro corazón. Ayúdanos siempre a buscarte con intención clara de ser transformados por ti. De que sea la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección y tu gracia en medio de todo eso, lo que finalmente dé forma a quienes somos, Padre. Y que te busquemos siempre. Porque al final lo único que podemos hacer para realmente ser transformados es buscarte. Sabiendo que tú harás lo demás. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.